Imagine esto por un momento. Un hombre cualquiera, sin trajes de Wall Street, sin doctorados en finanzas, sin un plan maestro de inversión, decidió en 2011 guardar unos cuantos bitcoins en un cajón. Ese cajón permaneció cerrado más de una década, de hecho casi 14 años, y dentro, en silencio, esa llave digital pasó de valer centavos a convertirse en algo que hoy podría comprar casas, tierras y empresas enteras. La pregunta es, ¿por qué nunca lo vendió? ¿Quién lo sostuvo durante más de 14 años en los que el precio subía y se desplomaba con violencia? Y sobre todo, ¿qué significa realmente conservar Bitcoin tanto tiempo cuando casi nadie lo logra? Esta es la historia de esa decisión improbable. Una decisión que parece simple, pero que encierra una lección sobre paciencia, convicción y libertad. Viajamos a los primeros meses de 2011. El Internet era muy distinto al que conocemos hoy. Facebook apenas era un sitio donde los universitarios compartían fotos. Los teléfonos inteligentes parecían artefactos torpes en comparación con los de hoy. Y fuera de un pequeño foro de criptografía, casi nadie había escuchado la palabra Bitcoin. No era un activo financiero, no aparecía en los noticieros, no lo discutían los banqueros ni los economistas. Era un experimento extraño, flotando en los márgenes de la red, frágil, incomprensible, improbable. Pero hubo un hombre tranquilo y curioso, que lo descubrió casi por accidente. No era un trader, no era un científico informático, solo alguien que disfrutaba explorar los rincones más insólitos de Internet. Encontró Bitcoin en un enlace perdido en un tablón de mensajes. Al principio le pareció absurdo. ¿Dinero en Internet? ¿Qué sentido tiene? Sonaba extraño, incluso ridículo. Estuvo a punto de pasarlo por alto, pero algo lo detuvo, y no fue el potencial de beneficio, porque no valía prácticamente nada en ese momento. Fue la idea, la posibilidad de un dinero que no respondiera a gobiernos, un sistema que no necesitara pedir permiso para existir. Eso sí era revolucionario. Mientras el mundo dormía, él empezó a leer el famoso White Paper, los mensajes donde Satoshi Nakamoto escribía con esa mezcla única de claridad y misterio, los debates interminables en foros oscuros donde algunos se preguntaban si aquello siquiera era posible. Descargó la primera wallet, participó en discusiones técnicas que apenas entendía, y un día, sin anunciarlo a nadie, decidió probar. Compró unos cuantos cientos de Bitcoin, no porque pensara que un día valdrían millones, ni tampoco porque hubiera hecho cálculos sofisticados, sino porque quería formar parte de algo que apenas estaba germinando. La inversión fue ridícula en términos de dinero. Bitcoin cotizaba en torno a $1. Así que tomó su llave privada, la apuntó en un papel, la guardó en una caja de metal y siguió con su vida. Sin fanfarrias, sin planes de enriquecimiento, solo una pequeña convicción silenciosa. Durante meses no habló de ello, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Era demasiado extraño, demasiado frágil, quizás demasiado adelantado a su tiempo. El mundo continuó como si nada. Bitcoin subía y bajaba con volúmenes minúsculos, hasta que un día llegó el primer mini repunte. $5, 10, 30. De pronto aparecieron los primeros titulares. ¿Es Bitcoin un esquema Ponzi? ¿Un fraude de hackers? ¿Un fraude de hackers? ¿Una moda pasajera? La gente que había comprado con él empezó a vender. Muchos rieron satisfechos con un por 10 muy rápido. Algunos se sintieron más listos que el resto. Pero él no se movió, ni un clic, ni una transacción, porque en el fondo no lo había comprado por el dinero, lo había comprado por la idea de un dinero neutral, de un sistema que no dependiera de la voluntad de nadie. Mientras otros celebraban sus ganancias o lamentaban sus pérdidas, él permaneció en silencio, un silencio que sin saberlo se convertiría en su mayor arma. A veces pienso en ese hombre. Mientras el resto revisaba gráficos cada noche, él no miraba nada, guardaba silencio, casi como si se le hubiera olvidado. Y esa quietud no era pasividad, era claridad. La claridad de haber visto algo que nadie más había visto todavía. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando esa convicción se enfrenta a la primera gran explosión de Bitcoin y al primer derrumbe brutal que sacudió al sistema? La respuesta es lo que lo separó del resto del mundo. En 2013 no empezó con fanfarrias, empezó con un zumbido leve, foros más activos,
transacciones que tardaban segundos en confirmarse, un gráfico que sin pedir permiso curvaba hacia arriba. Y de pronto, un jueves cualquiera, el precio cruzó los $1000. Los noticieros que antes ignoraban a Bitcoin comenzaron a pronunciarlo con torpeza en horario estelar. Bancos y economistas, que durante años lo habían llamado juguete de cyberpunks, ahora ensayaban explicaciones. En paralelo, ocurrió algo más importante que el número en pantalla. El relato cambió. De esto no vale nada, a esto podría cambiarlo todo. Y cuando el relato cambia, la presión psicológica se multiplica. Los amigos de nuestro protagonista reaparecieron. Felicitaciones, llegó el momento de vender. Con eso compras casa, carro, libertad. Sé inteligente. Él respiró y recordó su regla: no confundir precio con propósito. Si su tesis era un dinero neutral, resistente a censura y de oferta finita, vender por vértigo equivalía a negar la propia tesis. Cada ciclo alcista tiene un amigo repetido: la falsa sensación de invencibilidad. Es el momento en el que se borran las dudas, se multiplican las promesas y se subestima el riesgo de contraparte. En 2013, ese riesgo tenía nombre: Mt. Gox, el mayor exchange del mundo. Pasarela casi única para entrar y salir. Cuando un sistema depende de un cuello de botella, el cuello de botella define el sistema. El precio marcaba máximos. Los retiros comenzaban a demorarse. Los rumores crecían. La prensa prefería la cifra a la infraestructura. Las luces apuntaban al escenario equivocado. Y entonces, la caída. Congelación de retiros, brechas de seguridad, un agujero de cientos de miles de Bitcoin. Titulares de muerte definitiva. Nuestro protagonista hizo exactamente lo contrario de lo que pedía la filosofía humana. No tocó nada. Claves fuera de exchanges, custodia propia, tesis intacta. Porque el crash no invalidaba a Bitcoin, invalidaba su intermediación frágil. Era una lección quirúrgica. Si compras soberanía, no la delegues a una caja con ventanilla. La diferencia entre un creyente y un turista no se ve en máximos. Se ve cuando la interfaz se rompe. Los titulares gritan y todo el mundo busca puerta de salida. Ahí se decide quién estaba por ganancia rápida y quién estaba por propiedad sin permiso. Él sigue haciendo lo mismo: trabajo, familia, paseos y cada 10 minutos un bloque más. Ese ritmo casi aburrido le servía como mantra: el sistema funciona sin mí. Eso no existe en el dinero tradicional. Luego vinieron meses largos. El gráfico dejó de ser trending topic. Los bromistas regresaron. Burbuja pinchada. Fue lindo mientras duró. Pero en paralelo, lo estructural maduraba. Mejoras de clientes, hardening de nodos, práctica de multisign, políticas más serias de custodia, menos espectáculo, más ingeniería. Es fácil amar a Bitcoin en portada. El mérito es amarlo cuando es pie de página. Ahí sostuvo su convicción con un principio operativo: si la red sigue produciendo bloques y mi custodia es sólida, el resto es ruido. Esa disciplina mental evita dos errores que destruyen patrimonios: vender por miedo a la caída y vender por ansia de la subida. 2017 fue el déjà vu con esteroides: 10.000, 12, 19.000. Taxistas dando tips, primos que jamás abrieron una cold wallet opinando en cenas familiares. La lección de Grox ya estaba integrada: no exchange, no custodia ajena, no apalancamiento. Cuando otros negociaban con capturas de pantalla, él revisaba una sola métrica: sats bajo control. ¿La razón? Porque el precio dicta emociones, los satoshis dictan soberanía, y soberanía es la única línea que no negoció durante 14 años. 2018 limpió todos los pasajeros de última hora: proyectos sin liquidez, promesas sin modelo, influencers sin tesis. Bitcoin cayó, la narrativa oportunista también. Él convirtió el invierno en método: auditoría de seguridad, rotación de frase semilla, pruebas de recuperación y educación técnica. En mercados alcistas se paga por velocidad, en bajistas se paga por rigor. El rigor es lo que conserva el stack cuando el ruido intenta confiscarlo. Así llegó 2020 y 2021. Empresas en balance, países experimentando, fondos institucionales abriendo mandato. La mayoría midió el éxito en dólares por Bitcoin.
Él midió el éxito en años sin tocar el botón vender, porque si su tesis inicial era independencia de la emisión discrecional, vender por una unidad que se emite discrecionalmente es contradecir la tesis. Oferta 21 millones, programada y conocida. Demanda creciente, con nuevos compradores que no necesitan vender para cubrir nómina. Pueden colateralizar. Resultado lógico, cada ciclo institucional reduce la flotación disponible. Cada satoshi que usted entrega raramente vuelve al mercado abierto. Por eso la estrategia no fue aguantar por romanticismo, fue seguir la simetría. Renunciar a dólares inflacionarios a cambio de una fracción de activo no replicable con liquidez global. No es heroísmo, es aritmética con horizonte largo. ¿Para qué entró usted? ¿Para hacer un trade o para salirse del juego cuando le cambian las reglas? El protagonista de esta historia respondió hace 14 años. Luego solo tuvo que repetir su respuesta, manteniendo la clave en su poder. Ahora que el mundo vuelve a mirar a Bitcoin, aquí está el marco con el que cerramos esta parte. Precio, dato volátil, útil para titulares. Propiedad, estado binario, útil para vivir tranquilo. Él eligió propiedad, y esa elección explicó todo lo que vino después. Cada historia épica necesita su manual, porque admirar a quien sostuvo Bitcoin durante 14 años es inspirador, pero lo que realmente importa es traducir esa convicción en reglas prácticas que cualquiera puede aplicar. Aquí no hablamos de romanticismo, hablamos de ingeniería personal, de protocolos internos que se cumplen con la misma rigurosidad que un bloque cada 10 minutos. Lo que sigue son los principios que permitieron a ese hombre no vender, mientras millones caían en la trampa de la ansiedad. Primera regla, si no son sus llaves, no es su Bitcoin. Su estrategia siempre partió de un axioma simple. La soberanía comienza en la custodia. ¿Qué significa esto en la práctica? Claves privadas fuera de exchanges, cold wallets verificadas, redundancia de copias en lugares seguros. El motivo es evidente. El precio puede caer, pero solo pierde de verdad quien entrega el control. Un colapso de exchange destruye a quienes delegaron. Un hack masivo arruina a quienes confiaron en custodios. Él nunca dio esa concesión, porque entendió desde el principio que la independencia no se delega, se protege. El trader mira velas, el dueño mira llaves. Y cuando usted es dueño, la volatilidad es anécdota. Lo único que importa es el stack bajo su control. Esa claridad fue su ventaja invisible. El ruido no penetra donde la custodia es inquebrantable. Segunda regla, redacte un mandato personal. Un mandato privado donde escriba con precisión por qué compró Bitcoin, qué circunstancias justificaron vender, que jamás será un motivo válido. El acto de escribir lo libera de la improvisación. Cuando llega el pánico, cuando todos gritan, usted ya tiene un contrato con usted mismo. Él lo hizo en 2011, y en cada ciclo, cuando las voces externas se volvieron ensordecedoras, volví a leer esas líneas. No compré para especular, compré para no pedir permiso. Esa frase blindó más que cualquier soporte o resistencia en un gráfico. Antes de vender, siempre se hacía la misma pregunta. ¿Esto mejora mi libertad o solo aumenta un saldo numérico en una moneda inflacionaria? Y 9 de cada 10 veces la respuesta era obvia. La venta no aumentaba su libertad, solo su ansiedad momentánea. Y si la respuesta no suma soberanía, la decisión es ruido. Tercera regla, pensar en décadas. El corto plazo es territorio de los que necesitan validación. El largo plazo es refugio de quienes entienden que la oferta es finita. Él nunca se preguntó ¿cuánto vale hoy? La pregunta correcta era ¿qué porción del suministro controlo para dentro de 10 o 20 años? Porque las monedas fiat caducan, los titulares se olvidan, los ciclos se repiten, pero el reloj de bloques no se detiene. Esa perspectiva fue su vacuna contra la prisa. La mayoría cuentan dólares. Él siempre contó en sats. Esa simple elección cambió todo. Los dólares inflan o se devalúan. Los sats permanecen. Y cuando su métrica es inmutable, la volatilidad se convierte solamente en ruido estadístico. Ese es el secreto que permite sostener, incluso cuando el mercado intenta arrancarle la convicción. Sostener Bitcoin en los buenos tiempos parece fácil. Cuando los gráficos suben, todos se sienten genios. Pero la verdadera prueba llega en los inviernos. Y este hombre los vivió todos. Desde prohibiciones estatales hasta caídas que parecían definitivas. Lo que convirtió su camino en un testimonio único
no fue la ausencia de miedo, sino la disciplina de aplicar sus reglas justo en el momento más incómodo. Cuando varios países intentaron prohibir Bitcoin, los titulares fueron lapidarios. Se acabó. El experimento murió. Muchos corrieron a liquidar, convencidos de que la autoridad podía detenerlo. Pero él entendía algo más profundo. Los gobiernos solo tienen poder sobre quienes dependen de su permiso, y Bitcoin fue diseñado para no pedirlo. Así que mientras otros entraban en pánico, él no movió ni un dedo, ni una transacción, ni una palabra, porque sabía que la prohibición es ruido, y que cada intento estatal solo reforzaba la razón de ser de la red. Cada golpe contra Bitcoin, en lugar de debilitarlo, funcionaba como prueba de estrés, como un recordatorio de que ningún decreto puede apagar un bloque. La mayoría lo veía como una amenaza, él lo veía como validación, y esa diferencia de interpretación fue lo que lo mantuvo en calma. Cuando Bitcoin perdió 80% de su valor en 2018, millones no resistieron. El mercado entero se llenó de arrepentidos, pero él aplicó su regla de horizonte. Siempre pensar en décadas, no en días. Para él, un 80% no era una destrucción, era un recordatorio de que estaba comprando una red en construcción, y que cada ciclo es en realidad un filtro que separa a quienes están por la moda de quienes están por la convicción. Cada vez que veía esos números en rojo, se preguntaba, ¿la red dejó de producir bloques? La respuesta siempre era la misma, no. El protocolo seguía intacto, entonces el precio era solo ruido externo. Lo importante, el latido del sistema, no había cambiado. Esta claridad fue la que lo hizo inmune a la histeria colectiva. En 2020, cuando los mercados tradicionales colapsaron y todos buscaron refugio en activos conocidos, Bitcoin parecía más vulnerable que nunca. Pero él ya no evaluaba narrativas externas, solo hechos. Cada bloque seguía minándose, cada transacción seguía verificándose, cada ataque mediático terminaba olvidado. Y en ese silencio técnico descubrió lo que muy pocos reconocen, que la verdadera fortaleza no se mide en titulares, se mide en consistencia. Hoy, más de 14 años después, la historia de este hombre no cabe en un gráfico. No puede resumirse en un número, porque lo que construyó no fue solo una gran fortuna, sino que también fue un testimonio. Un testimonio que dice, se puede vivir una década sin vender ni un solo satoshi, y aún así ganar algo que el dinero fiduciario nunca podrá darme: independencia. Porque cada ciclo de euforia y cada colapso posterior filtró a millones de manos débiles, y lo dejó a él como parte de esa minoría que entendió la esencia, que sostener no es pasividad, es resistencia activa. Esta historia sin duda que es extraordinaria. Se me pidió no compartir el nombre de esa persona, pero aquel hombre, que en 2011 anotó una llave privada en un pedazo de papel y que la guardó en una caja metálica sin imaginar el futuro, terminó demostrando algo que la mayoría aún no entiende: que la mayor riqueza no es el número que aparece en una pantalla, es la capacidad de no entregar su convicción al miedo colectivo. Ese cajón donde guardó esas semillas, donde prácticamente guardó su Bitcoin, lo mantuvo inmune durante 14 años. Ese mismo gesto silencioso de aquel primer día, guardar una clave en un papel, es el que sigue sosteniendo más de una década después la certeza de que la libertad no necesita testigos. Muy probablemente la prensa nunca contará esta historia. Los titulares no celebran a quienes no venden. Pero su camino nos deja una pregunta que cada uno debe responder. ¿Está aquí para perseguir dólares? ¿O para conservar algo que ningún dólar podrá comprar jamás? Y mi pregunta para usted es la siguiente. Si usted tuviera la convicción de ese hombre, ¿aguantaría 14 años en silencio? ¿O cedería ante la tentación del ruido? Déjeme saber en los comentarios. Porque ese siempre será el punto de quiebre entre quienes heredan el futuro y quienes lo venderán demasiado pronto.